cualquier error, cualquier bloqueo de las ruedas puede ponernos en serias dificultades. El Aston pierde balance. Uy, ahora lo hace a las bravas. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca, en la clase GT3. Esta fue una carrera nocturna, la última que tuve el día de ayer lunes y que comparto con ustedes porque ha quedado muy entretenida. Así que vamos a desarrollarla con el Acura NSX GT3 del 2018, que ya saben que es uno de mis coches favoritos en esta categoría, porque es muy completo, tiene buena aceleración, desarrollo de velocidad punta, una excelente maniobrabilidad y muy buena administración de los neumáticos. Así que, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir para un coche en esta clase tan rápida? Entramos en el corte sobreviviendo en el carril central y muy pronto empiezo a escalar posiciones cuando son varios los pilotos que pierden el control y se van fuera del circuito. Ahí lo empujaron. ¿Qué pasó con ese Aston que le dio un empujoncito al piloto? Y mira cómo se pone difícil la visibilidad con tanta arena que van levantando los coches. Ese es un problema característico en este circuito, que a pesar de que no es tan estrecho como Lime Rock Park u otros circuitos similares deportivos, aquí el problema es que cuando sacas los neumáticos fuera del asfalto te arriesgas muchísimo al pisar la arena, puedes perder el control, se te desliza el coche, como le está pasando al compañero que va aquí en la séptima plaza, que lo estamos adelantando. No pudo controlar el reingreso a la pista y quedó atascado en esa trampa de arena. Así que ahora entramos en la chicana y ya me estoy pegando a la estela del otro Acura de KL Whelan, que va en la sexta plaza y que también está haciendo una trazada muy efectiva. No va a ser tarea fácil poder adelantarlo si mantiene ese ritmo, eso es algo muy importante. Hay que mantener el ritmo de principio a fin en el circuito para evitar así complicaciones. Entramos en el corte, ahí cuidadito que hubo un roce peligroso entre los dos Acura, pero logro sobrevivir y ahora ocupo la sexta plaza de la parrilla desarrollando la segunda vuelta de las 11. Entramos en el corte a la izquierda y el Mercedes de Tonight's Weapon se fue bastante alto y con mucho deslizamiento, que tiene dificultades para controlarlo. Ese es un problema característico del Mercedes, tienes que tenerlo afinado de manera efectiva para que no pase eso, para que el coche no se derrape tanto. Así que ya estoy a punto de adelantar a Tonight's Weapon, pero tengo que frenar mucho en la salida de la curva porque me complicó. Y ahora el Aston de Goodie Bag nos adelanta por el medio con una maniobra muy buena. Así que ahora nos arrebata la pelea y tengo que presionar para arrebatarle también la quinta posición. Ahora trato de presionar, le asomo la trompa, le voy a entorpecer el ingreso al sector elevado, pero logra sobrevivir desde afuera con muy buena tracción. La verdad es que esa es una cosa característica del Aston Martin, que tiene un poco más de adherencia que nuestro Acura, pero carece de suficiente desplazamiento como para soportarlo. Así que solo tengo que tener la paciencia para meterme en el rebufo y poder adelantarle sin mayores complicaciones. Cuidadito que ya vamos a terminar la segunda vuelta y el compañero Goodie Bag está teniendo dificultades. Ahora me trata de cerrar el carril de la izquierda poniéndose en riesgo y yéndose fuera del límite. Ahora lo voy a arrinconar justo en la entrada de la curva y a las bravas me abro espacio para adelantarle. Sí señor, me salvo de una penalización que hubiese sido bastante complicada y cruzamos la meta para desarrollar la tercera vuelta de las 11, ya metido en la cuarta posición. A partir de este punto en adelante ahora tengo que defender mi posición de Goodie Bag 25-4, que va allí pegadito y me asoma la trompa y me pone las luces y me da un contacto, toca el timbre como diciendo que la pelea continúa, no se va a rendir tan fácil. Así que tengo que darle más desplazamiento a la Acura y se me complica la salida, se me vuelve a deslizar, pierdo un poco de ventaja que lo aprovecha Goodie Bag desde afuera y me arrebata la línea de la trazada. Qué buena maniobra está haciendo, la verdad que va a ser una pelea muy interesante, esto va a estar muy picante de principio a fin. Él trata de bloquearme, que lo presione nuevamente en la misma curva y queda igualmente posicionado como la vez anterior, pero logra sobrevivir aprovechando la potencia, la aceleración de la Aston Martin, que tampoco se queda atrás. Ahora regresamos a la chicana y ahí vemos a varios pilotos que se salen fuera y con muchísimas dificultades ahora se están derrapando. Cuidadito con el Acura de Clancy Kill, que queda allí con dificultades y mal puesto en el carril de la derecha, y aprovechamos para adelantarle. Sí señor, regresamos a la cuarta plaza de la parrilla y estamos a punto de terminar la tercera vuelta de las 11 y ya me estoy metiendo en la estela de Goodie Bag 25-04 de nuevo, a ver si tengo chance de meterme en el podio también. Y ahora regresamos al corte, le estoy asomando la trompa nuevamente para decirle que la pelea continúa
mientras que Clancy Kills se mantiene muy cerquita a menos de 800 milésimas. Así que tengo que seguir presionando para que cometa errores, como en este punto que acaba de sacar el neumático izquierdo trasero fuera del asfalto, y eso le quita impulso. Así que vamos a ver qué pasa cuando también nos estamos acercando a los dos líderes de la carrera. Y vamos al Porsche, cómo está presionando a la Cura, que va liderando la carrera. KB Trison se llama el compañero que por ahora se mantiene en la punta y está haciendo todo un esfuerzo para defenderse. Ahora el Aston sorprende al Porsche en el ascenso, y nosotros también, pero ahí hubo un contacto y casi pierdo el control y tuve que frenar mucho y corregir para no perder la adherencia, mientras que el Porsche estamos alineados con él. Ahí se arrima un poco en la salida para ayudarse a corregir y meterse en la trazada, mientras que Clancy Kill se mantiene allí cerquita, expectante de cualquier brecha que pueda surgir y que pueda aprovechar. Ahora somos 5 coches en la recta de las emociones cuando estamos ya por terminar la cuarta vuelta. La pelea se pone picante. ¡Upa! Cuidadito con la frenada, que aquí es donde se pone la cosa muy peligrosa, porque cualquier error, cualquier bloqueo de las ruedas puede ponernos en serias dificultades. El Aston pierde balance. Uy, ahora lo hace a las bravas. Me impacta en un costado, frenando conmigo prácticamente. Así que quiere regresar al podio a como dé lugar, y eso hizo que perdiese algo de ventaja, algo de espacio. Vamos a ver si podemos sortearlo en las próximas curvas, cuando el Porsche sigue buscando los espacios para adelantar al líder. Ahí tuve que corregir, tuve que frenar un poco más con anticipación. El Aston pierde nuevamente balance y ahora sí lo dejo atrás y neutralizado. Regresamos a la chicana. Cuidadito con el Porsche, que aquí es donde adolece. Y aprovecho la tracción y la salida para pegarme a su rebufo. En cualquier momento voy a tener la oportunidad de adelantarle. Solo tengo que estar esperando el sector, el momento adecuado para pasar. Ahí me trata de bloquear el acceso. La pelea continúa. Freno con cierta anticipación y mantengo las revoluciones, pero se me pierde allí un poco la cola, se me desliza. Y ahora sí, señores, es todo por el todo. Sexta vuelta. Ya metido en el podio y el líder está tratando de escaparse, y me salta la alarma de desgaste menor en los neumáticos traseros, porque ya es tiempo de entrar a boxes. Así que voy a tener que ingresar en el término de esta vuelta para tener anticipación y que la estrategia funcione. Ahora regresamos al sector ascendente y el Porsche está teniendo dificultades con la estabilidad, con la tracción, y se fue muy alto, así que ahora lo aprovecho y con suficiente impulso y velocidad ahora me voy por fuera. Él trata de atacar la parte interna de la curva, se impacta conmigo en un costado, se arrima un poco, pero queda también neutralizado. Ya no tiene neumático para seguir batallando y presionar a su coche. Así que le dejamos atrás y en la Cura se le va la cola en la salida. Así que ahora soy el nuevo líder, pero tengo que entrar a los pits. Y fuimos varios los pilotos que de manera inteligente ingresamos a boxes para suplantar los neumáticos cuando queda muy poco para terminar la carrera. Suficientes vueltas para recuperar las posiciones perdidas en la caída de la tabla. Ahí son varios los pilotos que están intentando hacer la carrera sin parar con el compuesto duro, pero no va a ser tarea fácil. Y salimos de boxes pisando a fondo el acelerador, metidos en la octava plaza de la parrilla. Detrás de mí viene el otro Acura de Caberson, que está buscando también cómo calentar los neumáticos. Recuerda que en la salida de boxes la complejidad está precisamente en la temperatura. Los neumáticos no responden adecuadamente en la primera vuelta luego de la salida, así que tienes que esperar a que se calienten para que empiecen a responder y conseguir el ritmo que traías en la carrera. Y regresamos a la recta de las emociones. Ahí estamos observando en el minimapa la cantidad de coches que entraron a los pits ya en lo último. No sé qué estrategia de neumáticos pretendan emplear, pero estamos subiendo rápido en la tabla y recuperando las posiciones perdidas. Y señores, regresamos a la punta. Sí, señor, solo tengo que preocuparme por la trazada y sacar buen impulso.
Y ya estamos desarrollando la última vuelta de la carrera y el compañero Clancy Kill se mantiene cerquita, 1 segundo 300 milésimas. Ha sido el piloto que se ha mantenido más al margen de las peleas. Y mira qué sorpresa cómo ascendió a la segunda posición. Mientras que Caberson está metido en la tercera plaza y perdió también allí bastante dominio. Entramos en los últimos giros de la carrera. Los neumáticos intermedios soportaron lo suficiente. Le saqué todo lo que pude para el término de la carrera, así que no pudieron alcanzarme. Piso a fondo el acelerador para exprimir lo último que le queda de potencia. ¡Sí, señores! Y cruzamos la meta con la victoria después de más de 16 minutos de contienda, escalando 15 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 24, 156 milésimas. Y ahí recibo un mensaje de felicitaciones del compañero Bunny Surprise, que quedó en la 9ª posición, escalando 3 posiciones con su Lambo Super Trofeo, que tuvo serias dificultades para mantener el coche en la trazada, pero no fue mal el tiempo, lo hizo bastante bien. Y mira qué podio tan bonito, dominio total de los Sakura de principio a fin en la carrera. Primero y segunda y tercera posición, qué bueno, la verdad es que es un coche que se disfruta muchísimo en la carrera. Y recuerda que en la descripción consigues todos los ajustes de tuneo para que tú también puedas cosechar victorias.